Millionaire descubre que la criada filipina está cuidando a su madre con Alzheimer, y no puede creerlo. La cámara de seguridad lo atrapó todo, y lo que Richard Caldwell vio en el monitor lo hizo completamente paralizado. Eran las 3 de la mañana cuando el sistema de alarma de la mansión disparaba contra la habitación de su madre, Margaret. Richard corrió para revisar las cámaras, con la esperanza de encontrar algún problema técnico, o tal vez otro episodio violento de demencia avanzada que afectó a su madre hace 2 años. En cambio, encontró a Rosa Mendoza, la criada de 45 años, sentada junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano suavemente mientras cantaba una canción de cuna en tagalo. Margaret Caldwell, de 78 años, sonrió por primera vez en meses. Richard se frotó los ojos, pensando que estaba viendo cosas. Su madre, que gritaba y luchaba violentamente cada vez que alguien se acercaba, ahora parecía un niño en paz en los brazos de una madre amorosa. En los últimos 2 años, cuidar a Margaret se había convertido en una pesadilla financiera y emocional. 3 cuidadores especializados, todos con diplomas de renombre y salarios de 5 dígitos, ya habían renunciado. El último se había hecho llorar después de que Margaret se rompió el brazo durante un episodio de furia no controlada. ¿Qué diablos está haciendo allí?, Richard murmuró, ajustando el zoom de la cámara. Rosa había llegado a la mansión hace solo 2 semanas, contratada exclusivamente a través de una agencia para las tareas domésticas básicas. Su función era clara: limpiar la casa, preparar comidas simples y definitivamente no interferir con la atención médica especializada de su madre. Richard siempre había sido pragmático con los empleados del hogar, pagó por encima del mercado, tenía una distancia profesional estricta y esperaba que cada uno cumpliera su trabajo sin crear bonos emocionales innecesarios. Rosa no era diferente, otro inmigrante que necesitaba trabajos, sin calificaciones especiales y referencias de limpieza básicas. La cámara capturó otro momento imposible. Su madre, que no había pronunciado palabras coherentes durante semanas, le susurró algo claramente a Rosa. El filipino asintió exhaustivamente, como si entendiera perfectamente cada palabra, y comenzó a masajear suavemente los hombros tensos de los ancianos, con movimientos precisos y casi médicos. Richard sintió que algo extraño apretar su pecho, una mezcla de confusión y algo que no podía nombrar. Durante años, había pasado fortuna en neurólogos de renombre, clínicas privadas en Suiza, tratamientos experimentales que cuestan más que casas enteras. Nada funcionó. Margaret empeoró, volviéndose más agresivo y distante todos los días. Como una criada ordinaria, sin antecedentes médicos o certificaciones especiales, obtuvo en minutos lo que los mejores expertos del país no pudieron obtener en meses. ¿Y por qué estaba haciendo esto voluntariamente, en su propio tiempo de descanso, sin recibir absolutamente más para ello? Mientras veía a Rosa ayudar a su madre a sentarse en la cama con la delicadeza de una enfermera experimentada, Richard se dio cuenta de algo en sus gestos, que revelaba mucho más que un simple empleado que cumplía con las órdenes. Había una familiaridad natural allí, un conocimiento íntimo sobre la demencia que trascendía cualquier capacitación básica. Rosa susurró algo en inglés a Margaret, quien respondió con una sonrisa radiante antes de cerrar los ojos pacíficamente. Richard no había visto a su madre dormir tan callada desde antes del diagnóstico. Por un momento, Richard se preguntó si debería interrumpir esa escena. Técnicamente, Rosa estaba violando sus instrucciones específicas de no interactuar con su madre, pero algo en la expresión serena de Margaret lo hizo dudar, creando una curiosidad inquietante sobre los secretos que la mujer simple llevaba. Si está disfrutando de esta inesperada historia de compasión, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Richard descubrirá sobre Rosa en las próximas horas cambiará por completo su perspectiva sobre quién realmente merece respeto y reconocimiento en su propio hogar, revelando un pasado que nunca podría imaginar. A la mañana siguiente, Richard llegó temprano a la oficina, pero su mente todavía estaba fija en las imágenes de la cámara de seguridad. Durante la reunión de la junta de Caldwell Industries, apenas podía centrarse en los informes trimestrales, mientras pensaba en la cara de su madre en la cara por primera vez en 2 años. Al regresar a la mansión al final de la tarde, conoció a Rosa organizando en silencio la biblioteca, como si no hubiera sucedido nada extraordinario la noche anterior. Ella lo saludó cortésmente en inglés básico, con la misma sonrisa reservada como de costumbre, y continuó su trabajo sin levantar sospechas. «¿Cómo estuvo el día con mi madre?»,
Richard preguntó casualmente, observando cada reacción de Rose mientras dobla cuidadosamente algunos libros viejos. Ese Margaret está muy callada hoy, señor. Comió bien, tomó medicamentos sin problemas, respondió Rosa, evitando el contacto visual prolongado. Algo en la forma en que dijo que la señora Margaret sonaba diferente, casi demasiado afectuosa para un empleado que teóricamente interactuó con los ancianos solo durante sus tareas básicas de limpieza. Richard subió para revisar a su madre y encontró algo que lo dejó sin palabras. Margaret estaba sentada en silencio en el sillón cerca de la ventana, hojeando un viejo álbum de fotos, algo que no había hecho durante más de un año. Sus manos no entrenaban violentamente como de costumbre, y sus ojos parecían más concentrados, casi lúcidos. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, Richard preguntó, acercándose con cautela. Margaret lo miró con una claridad momentánea que lo sorprendió por completo. Ella es especial, Richard, dijo su madre señalando vagamente hacia la puerta. Cuídame como mi propia madre que me ocupó cuando era pequeño. La frase salió clara y coherente sin la confusión mental habitual de los últimos meses. Richard sintió un escalofrío en su columna vertebral. Su madre no había hablado frases completas y consistentes desde la Navidad pasada. ¿Cómo había Rose para obtener esta mejora en solo unas pocas semanas cuando los mejores neurólogos de Boston habían fallado por completo? Esa noche, se extendió estratégicamente en la oficina, con una visión directa del monitor de seguridad, fingiendo revisar los contratos mientras esperaba. A las 2:30 a.m., Rosa apareció nuevamente en la habitación de su madre, esta vez llevando una pequeña bolsa de cuero que Richard no había notado la noche anterior. La cámara de alta definición capturó el rosa eliminando algunos objetos que parecían muy especializados. Una pequeña botella de líquido transparente, almohadas ergonómicas especiales, un dispositivo electrónico que ella conectó discretamente a la salida junto a la cama, e incluso algunos documentos que consultó rápidamente antes de volver a almacenarlos. Sus movimientos fueron precisos, casi científicos, como si siguiera un protocolo médico establecido. Richard reconoció algunos de los equipos, similares a los que había visto en clínicas privadas especializadas de demencia, equipos que cuestan miles de dólares y requirieron capacitación específica para la operación. Margaret estaba despierto nuevamente, esta vez visiblemente agitado y murmurando palabras incomprensibles. Rosa se acercó con calma, susurró algo en tagal con una entonación casi materna, y los ancianos se relajaron de inmediato, como si esas palabras fueran una llave que abrió una puerta de tranquilidad en su mente confusa. Luego, el filipino comenzó una rutina que claramente se había practicado muchas veces antes. Ejercicios específicos para los brazos de Margaret, el masaje terapéutico en el punto exacto de tensión, que Richard sabía cómo ser problemático, y la aplicación cuidadosa del líquido de la botella en las sienes del paciente, utilizando movimientos circulares precisos. Richard sintió una mezcla de fascinación y creciente incredulidad. Rosa no solo estaba consolando a su madre, estaba aplicando técnicas terapéuticas altamente especializadas que reconoció por los costosos tratamientos experimentales que habían intentado clínicas en California y Suiza. ¿Cómo sabía una criada común sobre la estimulación sensorial avanzada para pacientes con demencia degenerativa? La más inquietante fue la familiaridad natural con la que Margaret respondió a cada gesto de Rosa, como si esa rutina no solo fuera conocida, sino que se esperaba y deseaba profundamente. Hubo una conexión emocional que trascendía cualquier relación profesional que pudiera haberse desarrollado en 2 semanas. Alrededor de las 4 a.m., Rosa ayudó a Margaret a regresar a la cama con la delicadeza de una enfermera especializada y permaneció sentada a su lado, sosteniendo su mano hasta que la anciana se quedó dormida en plena paz. Antes de irse, besó suavemente la frente de Margaret y susurró algo que sonaba como una oración amorosa en tagalo. Richard se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más complejo y misterioso que la simple bondad de un empleado compasivo. Rosa tenía un conocimiento médico específico sobre la demencia avanzada, los costosos equipos terapéuticos privados, y especialmente una conexión emocional con su madre que parecía absolutamente imposible haberse desarrollado naturalmente en solo 2 semanas de tarea básica. Mientras veía a Rosa observando su equipo meticulosamente mantener su equipo, antes de regresar en silencio a sus habitaciones, una pregunta inquietante y casi obsesiva resonaba en la mente de Richard. ¿Quién era realmente esa mujer aparentemente simple, porque estaba dedicando sus propias noches al cuidado altamente especializado de un paciente que supuestamente conocía?
y especialmente donde había obtenido recursos médicos y conocimientos técnicos, que no sabía ni siquiera sabía que ni siquiera sabía que ni siquiera sabía que no 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 sabía que ni siquiera sabía que ni siquiera sabía que ni siquiera sabía que no sabía que no sabía que no sabía que ni siquiera sabía que no sabía que no sabía que ni siquiera sabía que no sabía que ni siquiera sabía que no sabía que no sabía que no sabía que ni el conocimiento técnico. ¿Ceciste en el mercado? Richard pasó los siguientes días observando discretamente cada movimiento de Rosa alrededor de la casa, buscando pistas sobre su verdadera identidad. Durante las comidas, notó cómo preparó instintivamente platos específicos para pacientes con dificultades de deglución, texturas blandas, temperaturas adecuadas, pequeñas porciones que facilitaron la digestión de su madre. El jueves, mientras Rosa organizó la despensa, Richard fingió trabajar en la computadora portátil cerca de la cocina y la escuchó hablar por teléfono en tagalo. Aunque no entendí las palabras, el tono era claramente profesional, casi como si informara el progreso de un paciente a alguien. Rosa, ¿puedo preguntar dónde aprendiste a cuidar tan bien a las personas mayores? Él interrogó a Richard casualmente cuando ella terminó la llamada. Mi abuela tenía problemas similares, señor, respondió Rosa rápidamente, pero algo en sus ojos sugirió que había mucho más detrás de esa simple respuesta. Esa tarde Richard decidió tomar una actitud más directa. Esperó Rosa para que saliera por sus compras semanales y subió a la pequeña habitación en la parte posterior de la mansión donde dormía. No tenía la intención de recorrer sus pertenencias, solo entendía quién era esa misteriosa mujer. Lo que encontró lo hizo completamente perplejo. Cuidadosamente oculto bajo el colchón, había varios certificados médicos en inglés y tagalo, especialización en enfermería geriátrica, curso avanzado de atención de demencia, certificación en fisioterapia para ancianos, e incluso un diploma de una universidad en Filipinas en ciencias de la salud. Aún más intrigantes fueron las cartas personales que encontró en una pequeña caja de madera. Uno de ellos, escrito en inglés con una letra temblorosa, dijo: «Querida Rose, no puedo expresar mi gratitud por cuidar a mamá con tanto amor durante sus últimos meses. Ella habló de ti como si fuera su propia hija». Richard sintió un nudo en la garganta cuando se dio cuenta de que esta no era la primera vez que Rosa se ocupó de alguien con demencia. Había al menos 5 cartas similares. Todas las familias agradecían la atención experta que le había dado a sus seres queridos. Un descubrimiento aún más sorprendente lo estaba esperando. Una carta oficial de una clínica privada en Boston, ofreciendo a la Rosa un trabajo como supervisor salarial de enfermería 3 veces más alto de lo que pagó. La carta fue fechada 2 semanas antes de que ella aceptara el trabajo como criada en su casa. ¿Por qué rechazaría un trabajo mucho mejor para trabajar aquí como una criada? Richard murmuró, volviendo a leer la propuesta de trabajo. No tenía sentido. Esa noche se colocó nuevamente para observar la rutina de la noche, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Cuando apareció en la habitación de su madre a las 2:30 am, Richard ya no vio a una criada violando sus órdenes, a través de una enfermera especializada que dedicó voluntariamente su tiempo libre para aplicar tratamientos que claramente dominaba con el dominio. La conversación tagal entre Rosa y Margaret también ganó un nuevo significado. Su madre respondió en inglés simple, pero había una fluidez en la comunicación que sugirió que esta interacción había sucedido más tiempo que las 2 semanas de trabajo oficiales de Rosa. Madre parece conocerla mucho más tiempo, reflexionó Richard, observando la naturalidad con la que Margaret aceptó el cuidado Rosa especializado. ¿Cómo es esto posible? El viernes por la mañana, Richard tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a la agencia de empleo que había nominado a Rose y hizo preguntas más específicas sobre su historia profesional. «Señor Caldwell, ¿hay algún problema con el empleado?», preguntó la coordinadora de la agencia, la señora Patterson. «No es exactamente un problema», respondió Richard, «pero me gustaría comprender mejor su experiencia previa. Mencionaste que ella trabajaba con la limpieza en casa, pero...». «Oh, señor», interrumpió la señora Patterson, luciendo sorprendida. «Hubo algunos malentendidos. Rosa Mendoza es una enfermera especializada en geriatría. Ella solicitó específicamente un trabajo como doncella porque quería estar cerca de pacientes con demencia. Dijo que tenía motivos personales importantes». El mundo de Richard se derrumbó en ese momento. Rosa era una profesional altamente calificada que se había disfrazado deliberadamente como una criada para trabajar en su casa. La pregunta que golpeó en su mente era inquietante.
¿Por qué una enfermera de demencia elegiría específicamente trabajar en su casa, cuidando en secreto a su madre, aceptando un salario mucho más pequeño y ocultando sus verdaderas calificaciones? Mientras observaba a Rosa ayudar a su madre a desayunar con la paciencia y la técnica de un profesional experimentado, Richard se dio cuenta de que se enfrentaba a un misterio mucho más profundo de lo que había imaginado, y que la respuesta podría revelar secretos sobre los suyos. Iba a la familia que nunca había sospechado que existiera. Richard se enfrentó a Rosa al día siguiente durante el desayuno, cuando su madre todavía dormía en silencio después de una de las mejores noches que tuvo en meses. Colocó los certificados médicos en la mesa de la cocina y observó el cambio de expresión de Rosa por completo mientras los veía. Entonces, una enfermera rosa, dijo Richard cruzando los brazos. Me gustaría explicarme por qué un profesional calificado pretende ser una criada en mi casa. Rosa suspiró profundamente, sus manos temblando ligeramente mientras guardaba los documentos. Señor Caldwell, puedo explicar todo, pero primero necesito saber la verdad sobre su madre y sobre mí. Estoy escuchando, dijo Richard, sentado frente a él con una mezcla de curiosidad y creciente aprensión. Hace 3 años cuidé a una paciente en Filipinas llamada Elena Santos. Era estadounidense. Vivía allí décadas después de casarse con mi tío. Durante sus últimos meses con Alzheimer, hablaba constantemente sobre su hijo Richard y cómo lamentaba haber tenido el valor de nunca haber dicho la verdad. Richard sintió la sangre congelarse en sus venas. ¿Qué es verdad? Rosa retiró una vieja foto de su billetera. Una niña, rubia de 20 años, sonriendo junto a un hombre filipino. Elena Santos fue una vez Elena Margaret Caldwell. Su madre tenía una hija cuando era muy joven antes de casarse con su padre. Esta hija era mi madre, Lucía. El mundo de Richard se derrumbó en ese momento. ¿Estás diciendo eso? Soy tu sobrina, Richard. Margaret es mi abuela biológica. Rosa se levantó y trajo una pequeña caja que contenía docenas de tarjetas escritas a mano. Elena me dejó todo documentado antes de morir. Como nunca tuvo el coraje de decir la verdad, me pidió que fuera a los Estados Unidos para encontrarlo a usted y a nuestra abuela. Richard tomó una de las cartas con manos temblorosas. La caligrafía era inequívocamente de su madre, pero hace décadas. Mi querida nieta Rosa, si lo está leyendo, significa que Elena finalmente encontró paz. Espero que conozca a Richard algún día y que puedan cuidarse unos a otros como una familia deberían hacerlo. ¿Por qué no me dijiste de inmediato cuando llegaste aquí? Richard preguntó, su voz cargada de emoción. Porque quería asegurarme de que fueras una buena persona primero, respondió Rosa honestamente. Elena me dijo que Richard tuvo éxito, pero también que se había vuelto distante y fría después del diagnóstico de Alzheimer de la abuela. Necesitaba saber si merecía saber la verdad. Richard recordó cada momento cuando había sido impaciente con su madre, cada vez que había subcontratado su cuidado en lugar de estar presente, todos los expertos caros que habían contratado para evitar el trabajo emocional de cuidarla personalmente. ¿Y el trabajo en la clínica de Boston que rechazó? Me negué porque te encontré, dijo Rosa. Tus lágrimas finalmente aparecieron. La familia es más importante que el dinero. La abuela Margaret necesita amor y atención especializada, no empleados pagados que realmente no se preocupan por ella. En ese momento, Margaret apareció en la cocina, respaldada por su bastón, pero caminando más firmemente de lo que Richard había visto en mucho tiempo. Rosa, cariño, ¿por qué estás llorando? La abuela, dijo Pink gentilmente. Le dijo la verdad a Richard. Margaret miró a su hijo con una claridad repentina que lo sorprendió. Richard, este es Rosa, la nieta que nunca conociste. Ella vino de lejos para cuidarnos a los dos. Richard miró a Rosa, su sobrina, una enfermera especializada que había cruzado el mundo para cuidar secretamente a su abuela, aceptando ser tratada como una criada solo para estar cerca de la familia que nunca había conocido. ¿Por qué me probaste en lugar de simplemente decirme? Richard preguntó, aún procesando todas las revelaciones. Porque necesitabas ver si podías reconocer el verdadero valor cuando apareció en tu vida, respondió Rosa con una sabiduría que trascendió su edad. La abuela Margaret me enseñó a través de las letras de que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata con los que considera más pequeños. Richard se dio cuenta de que había fallado miserablemente en la prueba. Había tratado a Rosa como una empleada reemplazable, nunca preocupándose por conocerla como persona, mientras dedicaba sus noches a la atención amorosa de su madre sin esperar el reconocimiento. Mientras observaba a Rosa abrazar a Margaret con la ternura de una verdadera nieta, Richard entendió que la mayor riqueza de su vida no estaba en sus cuentas o propiedades bancarias,
sino en la familia que casi había perdido por su propia arrogancia y prejuicio, y que el verdadero valor de una persona nunca podría ser medido por el trabajo que hace, sino por el amor que lleva a su corazón. 3 meses después, la mansión de Caldwell se había transformado por completo. El sonido de las risas frecuentes y las conversaciones cálidas se hicieron eco a través de los corredores que previamente estaban dominados por el fuerte silencio de la enfermedad y el aislamiento. Margaret ahora pasó sus días en la sala de estar, hojeando álbumes familiares con Rosa, contando historias sobre Elena y su juventud en Filipinas que Richard nunca había escuchado. La abuela siempre ha sido terca y determinada, dijo Rosa, organizando los medicamentos de Margaret con la precisión de una enfermera experimentada, pero ahora con el afecto genuino de una nieta dedicada. Elena me dijo que cuando la abuela era joven, cruzó 3 estados solos para encontrar trabajo y apoyar a su familia después de que mi abuelo murió, así que supe que sobreviviría a cualquier tormenta, incluida esta enfermedad. Richard había tomado una decisión radical que sorprendió a todos sus socios. Renunció a 2 de sus puestos ejecutivos más rentables para pasar más tiempo en casa con su familia recién descubierta. Descubrió que la gestión de empresas multinacionales era simple en comparación con la complejidad emocional de reconstruir las relaciones familiares que habían sido descuidadas y fragmentadas por décadas de prioridades incorrectas. Rosa, necesito pedirle perdón todos los días por el resto de mi vida, dijo Richard el domingo por la tarde mientras veía a Margaret jugar en el jardín retirado con Miguel, el hijo de 8 años que había venido a visitarlos desde los Estados Unidos después de obtener su visa de reunión familiar. Te traté como una criada desechable cuando deberías haberlo tratado como la preciosa familia que siempre has sido desde el primer día. ¿No sabías la verdad sobre nuestra conexión?, respondió Pink pacientemente, sonriendo mientras ajustaba la colorida manta sobre los hombros de Margaret. Pero ahora ya sabes, y eso es lo que realmente importa. La abuela siempre decía que el pasado enseña, pero el presente es donde construimos el futuro. La transformación más impresionante y casi milagrosa le había sucedido a Margaret. Sus episodios violentos prácticamente desaparecieron por completo. Su comunicación mejoró significativamente cada semana, e incluso comenzó a reconocer a las personas, los lugares y los eventos que sorprendieron a los médicos. Su neurólogo estaba completamente desconcertado por la mejora inexplicable, pero Richard y Rosa sabían que el verdadero amor y el cuidado familiar tienen propiedades terapéuticas que no puede replicar la medicina costosa. ¿Sabes cuál fue el momento exacto que sabías que eras una buena persona de verdad?, Rosa le preguntó a Richard durante la cena del domingo, una tradición familiar que habían establecido. ¿Cuándo finalmente descubriste quién era y me perdonaste? No, respondió Rosa, cortando cuidadosamente la comida de Margaret en piezas pequeñas y suaves. Fue la primera noche que te vi en las cámaras de seguridad, viendo a la abuela dormir en paz después de que la cuidé. Sus lágrimas silenciosas me contaron todo sobre su verdadero corazón. Richard recordó ese momento transformador, cuando se dio cuenta dolorosamente de que había subcontratado el amor incondicional que su madre merecía, pagando a un profesional extraño para hacer lo que debería haber hecho personalmente, con sus propias manos y su propio corazón. Rosa rechazó una increíble promoción para el jefe de enfermería en la clínica de Boston la semana pasada, dijo Margaret de repente, y Luckily, sorprendiendo a ambos con su claridad cristalina. Dijo que prefiere cuidar a su familia que ganar dinero en otro lugar. ¿Eso es cierto?, Richard preguntó mirando a Rosa con una creciente admiración y gratitud. La familia siempre es lo primero, sin importar las circunstancias, respondió Rosa con la profunda simplicidad que caracterizó su sabiduría. La abuela Margaret tiene unos pocos años preciosos por delante. Quiero que cada día sea especial y memorable para ella, no solo clínicamente correcto o financieramente rentable. Richard se dio cuenta con la emoción de que Rosa había rechazado deliberadamente oportunidades profesionales excepcionales y salarios muy superiores para dedicarse al cuidado amoroso de una abuela que solo había conocido a través de cartas antiguas, cruzando océanos, culturas y continentes para honrar una promesa sagrada hecha a una madre moribunda en tierras extranjeras. La semana siguiente, Richard hizo una propuesta que cambiaría todo para siempre y oficializaría lo que ya era realidad en sus corazones. Rosa, quiero que seas oficialmente el supervisor especializado de cuidado familiar de esta casa, con un salario equivalente a lo que la clínica de Boston ha ofrecido, más beneficios para la salud para usted y toda su familia en Filipinas,
incluida la educación universitaria para Miguel. Richard, no tienes que... Sí, necesito y más de lo que piensas, interrumpió Richard visiblemente emocionado. Me enseñaste la lección más valiosa de mi vida, que el verdadero valor de una persona no está en el diploma que tiene, el dinero que gana o el trabajo que hace, sino en sus jóvenes genuinos que demuestra cuando nadie está observando o reconociendo. Mientras veía a Rosa abrazar a Margaret con lágrimas de gratitud y alegría en sus ojos, Richard entendió profundamente que había aprendido la lección más importante y transformadora de toda su existencia. A veces las riquezas más grandes de la vida parecen humildemente disfrazadas como simplicidad, y las personas más valiosas en el mundo son aquellos que aman incondicionalmente, cuidan sin cuidado y están silenciosamente, sin siquiera reconocer, recompensar o esperar recompensas. Aplicados, apropiadas, aplicados. Margaret sonrió radiantemente ante la lucidez momentánea, lo que le permitió decir algo que ha jugado profundamente y para siempre sus corazones. Ahora finalmente somos una familia completa, unida por el verdadero amor que trasciende las fronteras, los prejuicios y las diferencias. Richard miró alrededor de la habitación llena de risas, fotografías viejas y recuerdos reconstruidos, y se dio cuenta de que la verdadera riqueza nunca había estado en sus cuentas bancarias millonarias, pero en la familia que casi había perdido para siempre por su propia arrogancia, prejuicio e incapacidad para reconocer el verdadero valor cuando parecía disfrazado de simplicidad. Si esta historia conmovedora sobre la familia, el prejuicio y la importancia vital de reconocer el verdadero valor de las personas, independientemente de su origen o posición social, asegúrese de suscribirse a más historias que demuestren que a veces las mayores lecciones de la vida provienen exactamente de aquellos que menos esperamos, y que la compasión genuina no conoce los bombones, las nacionalidades, las diferencias sociales o las limitaciones de nuestro propio ignorancia.